Bueno, aquí estamos, rockventureros, de nuevo en el taller con Novatec. Vamos a hacer la parte práctica de nuestro SAG estático, dinámico, etc, etc, todo lo que os hemos explicado antes. Ahora lo vamos a ver in situ en la moto y cómo lo medimos y calculamos, ¿vale? Entonces, Ricardo, me estabas comentando, ¿por qué es tan importante la compresión? La compresión del muelle, o lo que llamamos precarga inicial del muelle, es muy importante porque de esta compresión o precompresión inicial va a depender la altura de trabajo de nuestra moto. Si yo quito el muelle, me lo aguantas un pelín, Caco, y yo este muelle, por ejemplo, esta rosca de aquí, que es la de precarga, la enrosco más hacia abajo, la llevo hacia abajo, como la plataforma del muelle está aquí, cuando yo meta el muelle, lo comprima y meta la plataforma inferior, el muelle se me va a quedar más comprimido. ¿Y qué va a ocurrir cuando yo coloque el amortiguador en la moto si el muelle se me queda más o menos comprimido? Pues si se me queda más comprimido, cuando yo coloque el amortiguador en la moto, el peso de la moto me lo va a comprimir, pero me va a dejar la moto más alta. Si yo le quito precarga inicial, la fuerza inicial, la fuerza que se necesita para empezar a comprimir el muelle será menor y me dejará la moto más baja. Cuanto más comprima, más alta la moto. Por eso es tan importante la precarga inicial del muelle y todo depende de esa precarga que yo después, una vez metido el amortiguador en la moto, podré modificar. En este caso, en el ESA, en el Dynamic ESA de esta moto que tenemos aquí, la precarga se modifica, como tú bien sabes, con la botonera. En un casco más equipaje y dos cascos. El casco más equipaje, en este caso, pues te vas en torno a 5, 6, 7 milímetros de precarga, ¿de acuerdo? Y en dos cascos pues te vas a alrededor de 10. Y el SAG es lo que ceden las suspensiones con el peso de la moto, SAG estático, y con el peso del piloto, SAG dinámico. Punto. Lo que ceden, lo que se hunden, ¿de acuerdo? Y eso determinará, que ahí es donde está la importancia, el recorrido que me quedará para compresión cuando yo vaya encima de la moto y el recorrido que me quedará para extensión, para copiar el terreno cuando yo vaya encima de la moto. El SAG es un atributo geométrico, ¿de acuerdo? Y me va a gobernar las alturas de trabajo de la moto. Y eso me va a dar el comportamiento dinámico de la misma, es decir, la relación óptima entre agilidad y estabilidad. Primera posición, caballete central, la moto, la rueda al aire. Y esta medida con la rueda al aire es la que vamos a llamar medida referencia. Las medidas del SAG estático y del SAG dinámico siempre irán contra esta medida referencia. Correcto. Nosotros estábamos midiendo desde aquí, justo en el borde de Cardán. Sí, hemos puesto aquí un puntito rojo, pero nosotros vamos a medir desde el plastiquillo, desde la zona negra del plástico. Tocando el plástico. Hasta aquí abajo, aquí, donde queráis. Aquí arriba. Sí, donde queráis, pero lo más importante aquí es lo siguiente, que cuando midáis, no midáis hacia atrás. Siempre medid preferiblemente en la vertical o un poquito hacia adelante. Nunca hacia atrás, porque si no falseamos las medidas geométricamente hablando. Voy a medir y vamos a deciros las medidas. Exactamente 541 milímetros, ¿de acuerdo? Esos 541 milímetros es
la medida referencia con la rueda en el aire, 541 milímetros, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a medir la medida referencia con la rueda en el aire delante, en el eje delantero. Dejamos la rueda en el aire y medimos, en este caso, desde los casquillos de la horquilla, el borde inferior del casquillo de horquilla, hasta el borde superior de la tija inferior. Y ahí nos da una medida perfecta. Bien, en este caso son 3,96, correcto. Ahora vamos a bajar la moto. Eso es. Bajamos la moto. La sentamos un pelín. Hay que darle al contacto para que se liberen las válvulas, para que las electroválvulas se abran. Venimos aquí otra vez y vamos a medir en este caso, el estático, ¿vale? Atrás. Estamos hablando justo 520 milímetros. Y ahora vamos a hacer la delantera. ¿Vale? En este caso nos da 356 milímetros. Hemos tomado las dos medidas. Medida referencia en ambos ejes y el hundimiento de la suspensión, lo que se hunde la suspensión, el sag, solo con el peso de la moto, que es lo que llamamos sag estático. Vamos a medir el sag dinámico, ¿de acuerdo? Esto nos da exactamente 487 milímetros. 335 delante, 487 detrás. Ahora ya podemos quitar el contacto a la moto, ¿vale? Porque ya las medidas ya las tenemos. 3 medidas detrás, 3 medidas delante. 2 con las ruedas en el aire, 2 con el peso de la moto, sag estático, 2 con el peso de la moto más el piloto, sag dinámico. Nosotros en Novatec Suspensiones disponemos de una hoja de notas técnicas donde van todos los sags, las medidas, depende del recorrido de las ruedas. Os pondremos esta hoja en el vídeo para que tengáis una referencia exacta de las medidas. 541 que habíamos sacado aquí con la rueda en el aire, menos 520 que era lo que se hundía con el propio peso de la moto, son 21 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces esta moto tiene 21 milímetros exactos de sag estático en el eje trasero y 541 milímetros menos 487, estamos hablando de 54 milímetros que tiene esta moto de sag dinámico con el piloto atrás. Delante habíamos dicho que tenía 396 milímetros la distancia entre esos dos puntos que hemos comentado antes, con la rueda en el aire, ¿de acuerdo? Cuando la hemos dejado caer eran 356 milímetros, por lo tanto nos da 40 milímetros de diferencia, es decir, un sag estático de 40 milímetros en el eje delantero. Cuando ha subido Quique a su moto nos daba 335 milímetros, con lo cual eso nos da un sag dinámico delante de 61 milímetros. Esos sags los comprobáis en la hoja y en este caso veréis que prácticamente están clavados, porque los muelles, los amortiguadores son Wilbers y están elegidos para el peso de Quique, para copiar el terreno y tener un recorrido adecuado para los resaltes, para copiar los baches positivos, como si dijéramos. Bueno, Ricardo, fantástico, o sea, ya hemos hecho clase teórica, clase práctica, masterclass en todo un conjunto de suspensiones. Yo creo que más de uno va a repetir este vídeo para recordar y probablemente incluso hasta en casa ver a ver qué geometría tiene su moto. Yo por mi parte te lo agradezco, todos los aventureros te lo agradecemos y probablemente el 100% de los moteros que vean este vídeo te lo vamos a agradecer toda la vida. Por nuestra parte, gracias a todos los que habéis visto este vídeo. Recordaros darle al like,
apuntaros al canal. Abajo en la descripción del vídeo lo tenéis, podéis entrar ahí, clicar y ya sabéis que Ricardo estará encantado de atenderos. Así es. Ricardo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos vemos en la próxima.